Radio Estéreo Voz te presenta Rompamos el silencio. Un programa para hablar, denunciar, informar de nuestros derechos y construir justicia. Un programa donde tu voz resuena. Rompamos el silencio. Voy llegando a mi pueblo y vengo llorando, porque yo sé muy bien lo que está pasando. Rompamos el silencio, empezando año y empezando con un tema muy importante, sobre todo para la educación, ¿verdad? De dónde comprende, qué abarca sobre la responsabilidad paterna en la educación de las niñas. Así que buenos días a las personas que nos escuchan siempre y saludos a ti también, Mara. Buenos días, Tati, buenos días, Rosa. Y es que, bueno, empezamos el año hablando siempre de esto, ¿verdad? Estos temas que muchas veces ya los hemos hablado, ya los hemos tocado, pero que siempre, o sea, querramos o no, siempre están son parte de nuestro día a día, ¿verdad? Y sobre todo cuando tenemos responsabilidades, cuando hay hijos, hijas de por medio. También muchas veces las personas que no tienen hijas, pero asumen estas responsabilidades. Y es sobre todo el acompañamiento, esto de la pensión alimenticia para los hijos, desde el punto de vista de el derecho, deber y obligación que tenemos los padres, madres, a garantizar el derecho a la educación de nuestra niñez, que es una de las cosas, ¿verdad?, que justamente en cada año escolar a inicio es una de las preocupaciones más grandes de las mujeres, de algunos padres también, de los padres responsables, porque claro, y se convierte esto en un estrés, en un dolor de cabeza para las mujeres, porque desde diciembre estar pensando, bueno, voy a agarrar un aguinaldo y ya sé que este aguinaldo lo tengo que dejar para los gastos escolares de cada año escolar, más cuando se trata, hay personas, ¿verdad?, que solo tienen un hijo, pero hay unas que cuentan con 2, con 3, hasta con 4 hijos. Entonces, este estrés de cómo voy a preparar a mi niño, a mi niña para las entradas a clase, no inicia ahorita en enero. Esto viene desde inicios de diciembre, que ya las mujeres, como dije también, los padres responsables se están preparando para estos gastos, y que muchas veces hay mujeres, y tenemos que decirlo, que hasta se enferman de este estrés, pensando cómo voy a hacer si los costos de la vida aún van en aumento cada día, pero también el costo de los útiles escolares, el costo de un cuaderno, el costo de un lapicero, el costo de una mochila, zapato, uniforme, van en aumento. Entonces cada vez es como esto prácticamente no se vuelve algo muchas veces inalcanzable, porque hay muchas niños, niñas que van a clase y tienen que ir con lo mínimo, o sea, reducido, o ocupo la mochila de hace años, voy viendo, como dicen las madres, ¿verdad?, haciendo de tripas corazones para ver cómo, dicen las mujeres, para alistar a mi hijo. Y es que así les toca, ¿verdad?, a muchas mujeres, y es duro porque, claro, esto se va convirtiendo también en adquirir muchas veces deudas, en solicitar salarios adelantados, ¿verdad?, con lo que hemos hablado con las mujeres. Entonces queremos hablar de este tema hoy, ¿verdad?, que no solo es una preocupación de las madres también, porque también, insisto, ¿verdad?, tenemos que mencionar que también hay padres responsables que también son parte de este acompañamiento en la educación de los niños, de las niñas. Y es que hablar de responsabilidad paterna en la educación de la niñez comprende desde ahí también, ¿verdad? Eso que decía Omara, pero también significa o estamos tocando la bolsa, o sea, estamos tocando dinero, estamos tocando un dinero que muchas veces es utilizado, esto cayéndole a estos padres, a algunos padres que muchas veces no les importa. No priorizan, no garantizan, sabiendo desde que ya noviembre, diciembre, ya una madre ya está pensando, porque ya ahorita a finales de enero ya se inician las clases. Entonces, hablar de dinero, tocar ese dinero que muchas veces cuesta, darlo para esta cuestión básica, porque ya sabemos que toda niña, niño, adolescente tiene este derecho, ¿verdad?, a ser cuidado, porque por ambos, aquí estamos hablando de padres y madres, ¿verdad? Este derecho comprende no solo el derecho a ser reconocido legalmente, o que ya le di el apellido, o que ya fui a hacer un acuerdo por pensión de alimento, ya lo demandé. No es que solo comprende lo legal, también comprende esta parte
del progenitor, de los progenitores, en este caso los padres y las madres, ¿verdad? Sino también esta responsabilidad legal, pero legal acompañada de esta responsabilidad tanto de la educación, tanto de los alimentos, tanto de los vestuarios y calzados, tanto útiles escolares, porque también eso va a comprender y eso también va dentro de esta lista de prioridades de garantizar para la niña y el niño. Entonces, esto significa que hay que cuidar, que hay que alimentar, que hay que educar, que hay que proteger, hay que atender, que es una cuestión, todas estas acciones que sean integral para esos hijos e hijas, porque no es solo reconocer esta parte, ¿verdad? De que sí, tiene el apellido, pero el apellido muchas veces no comemos, no prioriza, no significa que ya tiene el apellido, ya con esto se va a alimentar, no, estamos hablando y estamos profundizando y es ahondar a más, a llegar a esta parte desde el cuidado, desde el garantizar, desde el proteger, desde educar, atender, porque eso es una cuestión de que las responsabilidades tienen que ser de ambos. En algunos casos en este país, y lo hemos tocado en otros temas, que muchas veces el cuidado de los hijos e hijas está siempre bajo la figura materna, porque el padre en algunos casos, en muchos casos, está ausente. Entonces está ausente y está ausente en su totalidad. Significa que hasta desapareció del planeta. Y otro pues está presente desde esa parte, dar los alimentos, pero no se acerca, o porque no quiere, o porque también estos problemas que muchas veces siempre recuerdo que en el colectivo de mujeres, cuando hacíamos estas demandas por pensión de alimentos, estos procesos, siempre la parte que más costaba era llegar a cuando se llegaba a esta parte de cada cuánto va a ver el niño o la niña, ya, no, es que no te lo voy a prestar, es que no quiero porque él tiene otra mujer, es que se lo lleva muy largo, y era este berrinche que muchas veces cabe o se coloca en celos, en que estar pendiente, no se piensa en los hijos y la hija, se piensa más en que es que tiene otra o es que tiene otro, es que los reales los ocupan para otras cosas, entonces no se está pendiente de eso, sino la disputa es entre los adultos muchas veces, y siempre decimos que los que sufren son los niños y las niñas, entonces la cuestión va más allá, no solo porque le doy lo material, soy el mayor proveedor, sí es importante, pero también tenemos que hablar cómo estamos acompañando, cómo se está llevando esta responsabilidad, cuál es el papel que los padres están haciendo dentro de la educación de los hijos e hijas, qué responsabilidad tiene al educar a los hijos y las hijas, cómo lo estoy haciendo. Entonces esas son las preguntas que se nos generan muchas veces dentro de la educación de los niños y las niñas. Vamos a ir a una entrevista y ya regresamos. Creo que los gastos escolares están elevadísimos, por lo menos a mí que me toca alistar 3 niños para clase, miro que los gastos escolares están elevados y yo por lo menos dependo de mí misma, por lo menos yo no tengo apoyo del papá de mis chihuines porque a duras penas da 1,000 Córdoba para pensión alimenticia y ellos son 3 niños y que no ajusto ni para los no ajusto ni para los alimentos provisionales y voy a ajustar para gastos escolares. No ajusto, pues, y mejor dicho, la mayor responsabilidad como madre de familia me toca a mí con mi hijo, por lo menos de pensión alimenticia, gastos escolares, y con estos gastos, pues, que están carísimos, y aparte de que lo que ganamos nosotros, el salario es barato, pues, lo que nosotros ganamos, por lo menos ahorita en temporada es que nosotros ganamos un poquito más porque ya es diferente el trabajo, pero en otras ocasiones ganamos poco, pues. Ahorita en este tiempo es que yo logro de comprarle todos los alistos a mis hijos para el año, todo lo que es gastos escolares, alimentos provisionales, porque me toca gastar, pues, entonces, y dedicarme a ellos en el tiempo que ellos están en clase, cuidarlos, dedicarles cuido, pues, por lo que ellos están pequeños, pues, mis hijos, y con lo que da con lo que le pasan a ellos, la medio ayuda que le dan, no ajusto, pues. Hablar de la cobertura de pensión de alimentos, que es una de las cosas que muchas veces también se confunden y muchos hombres piensan y dicen, soy un padre responsable, pero si ya, como decía la compañera en la entrevista, ya te estoy dando 1,000 pesos, ya te estoy dando 2,000 pesos, ya de eso ajustar. No, la cobertura de pensión de alimentos habla, entre otras cosas, es la educación y aprendizaje
de una profesión u oficio, y esto también implica la paternidad responsable, que es el acompañamiento en la educación de nuestra niñez. No solamente es, ¿verdad?, que ya cumplí con la pensión de alimentos, no, son entre ellas, como mencionamos, ¿verdad?, es la educación, el derecho a la educación que tiene la niñez, que muchas veces es una de las partes también, Rosa, en las que nos costaba que los hombres se dieran cuando tenés que decir, bueno, a inicios de año hay que ver los gastos escolares, y es una responsabilidad de dos, o sea, no solo es que la madre o solamente el padre, no, son gastos compartidos, ese 50% que le corresponde a cada uno, pero que no es real, lo hemos visto, lo hemos tenido con diferentes un montón de mujeres que atendíamos en el día a día, que podíamos darnos cuenta de que en su mayoría quienes asumían este gasto, esta responsabilidad eran las mujeres. Y no solamente este gasto económico, ¿verdad?, sino también es el acompañamiento en la educación de nuestra niñez, que no solamente es, bueno, ya hicimos los gastos escolares, van a la escuela y la responsabilidad se acaba ahí. No, la responsabilidad paterna es acompañar desde este cariño, desde este amor de madre, de padre, acompañar con tiempo, calidez a nuestra niñez, que muchas veces no priorizamos. La educación no solamente es te hago la matrícula, vas a clase y ahí termina mi responsabilidad. Las responsabilidades son muchas, son grandes, son estas responsabilidades que no se nos acaban hasta que nuestros hijos, hijas ya cumplen su mayoría de edad y han finalizado su etapa de educación. Y esto, ¿verdad?, que muchas veces, bueno, quienes asumen en su totalidad, la mayoría son mujeres, porque esto, ¿verdad?, me encargo de los gastos escolares, me encargo de la matrícula, me encargo de ir a ver cómo está el niño o la niña en clase, si va bien, si va mal, quienes hacen el acompañamiento en las tareas, en lo emocional, siempre son mujeres, que sí, ¿verdad?, siempre también estamos diciendo que hay padres responsables y tenemos que reconocer, responsables. Así es, que también hacen este tipo de acompañamiento, y qué bueno, y ojalá sigan haciendo así, ¿verdad? Ojalá cada día hayan más padres responsables, porque la verdad es que la educación es la educación y el acompañamiento es una de las cosas que más cuesta. Y se puede ver, Rosa, como decías vos, cuando haces un arreglo de pensión de alimentos. ¿Quién es la que va siempre a las escuelas? ¿Quiénes son las que siempre tienen que estar pendientes? Esto, ¿verdad?, que muchas veces nos cuesta, y claro, y lo descuidamos, también tenemos que decir también porque muchas veces priorizamos el trabajo, priorizamos lo económico y no priorizamos este tiempo que debemos a la niñez, que tiene que ser calidez. No solamente es no solamente es las carencias económicas, también nuestra niñez sufre de carencias emocionales, y lo emocional, acompañar desde el amor, desde lo moral, también es bien importante. Muchas veces, ¿verdad?, las pensiones de alimentos también cubren esto de la educación, también te dice, ¿verdad?, que el derecho del niño, de la niña a la recreación, es donde ahí también decimos, ¿verdad?, lo del acompañamiento qué sé yo, si tenés un sábado, un domingo libre, poder acompañarlo, poder darte este tiempo de estar con ellos en que si hay una reunión, que si hay una actividad escolar, podamos hacer todas esas cosas. ¿Que es estresante? Sí, es estresante, ¿verdad?, porque o sí tenés que desocupar este tiempo que muchas veces no tenemos, o decimos, bueno, en el trabajo no me dan permiso, o no puedo. Otras veces también tenemos que pensar, o puedo, o yo quiero, pero también tenemos que hacerlo porque es parte de nuestra responsabilidad, es parte de nuestro, o sea, desde el momento en que decidimos, ¿verdad?, ser madre, ser padre, tenemos que asumir una responsabilidad en su totalidad, no es esta responsabilidad media. Y sobre todo siempre hacemos hincapié en esto de las pensiones de alimentos, porque es como también dejar claro, ¿verdad?, que una pensión de alimentos no son los 1.000 córdobas que paso, los 2.000, sí, hasta 3.000, 5.000 córdobas cuando hay hasta 3, 4 hijos, pero no es verdad que resolvemos económicamente, no es verdad que un niño o una niña pueden sostenerse con eso, y más en estos tiempos, justamente, que es el tema que estamos hablando hoy, ¿verdad?, la cobertura de pensión de alimentos, sobre todo en la educación y el aprendizaje, que es uno de los que más cuesta, y no es que acabe tampoco solo a inicios de año.
cuando un niño o una niña están en clase, cada vez te van demandando que se me acabó un cuaderno, que se me dañaron los zapatos, que el uniforme. Entonces, esto por lo menos es una obligación compartida por lo menos 2 veces al año. Y es una de las cosas que no se asume, en su mayoría no se asume. Y un punto aquí que queremos recalcar es que esta integridad, cuando hablamos de integral, pues significa de que tiene que estar involucrado de cierta manera dentro de lo que cabe, porque también podemos entender que en algunos casos, pues los padres son los proveedores, pero y que trabaja, pero quien está al cuido es la mamá de los niños, está en la casa. Es una cuestión de reciprocidad, o sea, de que, por eso decimos integral, que se involucre. Es cierto el trabajo, pero aprovechar un fin de semana si yo lo tengo libre, ¿verdad? Entonces es como hacerse un plan, porque muchas veces eso de que como ya damos, ya estamos dando todo y nos estén fregando. Esa es la otra parte que quería decir del recalcar, es que muchas veces de la manera que se hace, el papel que juegan muchos padres dentro de la de educación frente a los hijos e hijas, de educarlo, cómo lo están haciendo, siempre se hace y lo recalcamos porque sí tuvimos también estas miradas de que lo hacen de manera enojado y es la rechura y la molestia y es que volvés a fregar y es que entonces estas cosas ya caen, la mujer o tiene miedo de volverle a decir o es por eso que se toman otras decisiones y se cae a la demanda de pensión de alimentos, que es eso que estaba diciendo dentro de la educación, porque muchas, hasta me he leído ahí, Osmara, que se dice ya ya en esta fecha vos igual a tal por cual, que recordar, que no sé qué, que no sé qué, estas cosas. Entonces, y cae la mujer en eso, en también caer en esta provocación del enojo, de la rechura, y sabiendo que hay una responsabilidad. Entonces, la pregunta para estos padres que lo hacen desde esta mirada, y nosotras que muchas veces tuvimos esas miradas de algunos padres y de algunas madres, es, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué papel estoy jugando en esto, verdad? La responsabilidad frente a mis hijos e hijas, ¿cómo lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo desde lo bonito, desde la ternura, desde el disfrute, desde el ver esta parte, de ver el crecimiento, el acompañamiento, gozar de toda la inteligencia que tus hijos e hijas están creciendo, están viendo dentro de una escuela o un instituto o incluso hasta la universidad, porque la educación comprende desde los 21 años legalmente, ¿verdad? Pero también si la hija e hijo terminan una universidad, los padres tienen toditita la obligación de responder frente a esta prioridad, porque es una prioridad dentro de la educación de los hijos e hijas. Entonces, la pregunta cabe ahí, la responsabilidad frente a esta situación, ¿cómo me la estoy viviendo? ¿Me la estoy viviendo desde el enojo? ¿Me la estoy viviendo desde la rechura? ¿Desde el disgusto? ¿Desde la desesperación? Porque ya hasta robado para responsabilizarme de esto, estoy cometiendo delitos, además, porque ya no hay qué hacer, el trabajo, no hay trabajo, estoy desesperado, me corrieron del trabajo, ¿cómo me van a encaramar una demanda si no tengo trabajo? Todas estas cosas dentro de esta desesperación frente a los padres, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están asumiendo? Que esa es la otra parte. Entonces, desde esa parte vamos a ir a otra entrevista a ver qué nos dice. Decirle.
Bueno, como madre de familia, ¿verdad? Yo en mi hogar me toca ser padre y madre a la vez y, por ejemplo, este año con una preocupación, ¿verdad? De que cómo voy a hacer para que son 3 hijos los que tengo y entonces a los 3 pues me toca vestirlos, calzarlos y por supuesto comprarles todo, ¿verdad? Entonces ellos tienen su padre, pero él se preocupa por ellos. Desde que nacieron, pues a mí me ha tocado. Pero él, por ejemplo, él no me llama, no me pregunta cómo vas a hacer, si ya están listos los chavalos, absolutamente nada. Como que a él pues no le interesa o no tiene hijos. Entonces este año pues y de ahí me toca alistar a los 3. Yo con lo poquito que me dieron, ¿verdad? De mi aguinaldo, yo me preparo, ya dejo una parte, compro lo que puedo, ¿verdad? Lo que está al alcance, buscando lo más favorable, por supuesto. Que yo quisiera darle las cosas buenas a mi hijo y las mejores cosas, pero no se puede. Entonces, ¿qué hago? Bueno, recojo desde diciembre, ¿verdad? Lo de mi aguinaldo dejo una parte. Por ejemplo, ahora me tocaba que él me diera lo de los estrenos de diciembre, no me los dio. Ahorita me tocaba que me diera lo de los uniformes, ¿verdad? Los gastos escolares que él tenía que asumir la mitad, por ejemplo, pero no se ha hecho presente. Entonces, bueno, yo con lo poquito que tenía recogido ya le compré una parte a los chavalos, o sea, por lo menos ya está con lo más necesario, que son los uniformes, los cuadernos y algunas otras cositas, los lapiceros. Zapatos no es usted a comprarle, ahí se los voy a ir comprando en el trayecto del tiempo, porque ellos tienen del año pasado, pues ahí ellos ya saben que tienen que ir así con los zapatos que tengan, pues. Y pues a él pues no le interesa y siempre la preocupación viene siendo de la madre. Bueno, el inicio a clases en Nicaragua principalmente lo sentimos como padre bastante difícil, debido al incremento de todos los útiles escolares, de la mochila, de los zapatos, de la vestimenta, así como también, pues, aunque esté en una escuela pública, hay otros gastos que uno tiene que complementar, aparte de la compra de los útiles escolares. Sabemos de que uno le da prioridad a los alimentos, le da prioridad a la salud y tiene que darle prioridad también a la parte educativa de lo que son los niños, ¿verdad? Que es parte de ir fortaleciendo de ellos el crecimiento emocional, las aspiraciones que pueda tener un niño en un futuro, pero sí hay bastante estrés para esta fecha, más cuando venís de un mes bastante difícil que es diciembre. Regularmente diciembre es un mes que se gasta bastante, a pesar de recibir aguinaldo, se tiene que guardar cierta parte de este aguinaldo para la inversión en los alumnos, en los hijos, para que puedan estos pues estar a tiempo. En este año que se nos vino anticipado también con una semana adelantada, lo que es el inicio del año escolar, hay que apartar el dinero desde antes, como les dije, es estresante por el tema pues de poder acomodar el presupuesto para el gasto y la inversión que se hacen en los niños, en los hijos. Eso hablando de un hijo, y cuando hablamos de 2, 3 hijos es mucho mayor el desgaste económico que existe en las familias nicaragüenses, ¿verdad? Justamente eso, ¿verdad? Que es que también queríamos enfocar eso, también lo del estrés que se vive, que decíamos aquí, ¿verdad? Que diciembre es un mes para disfrutar, pero tenemos que decirlo, es verdad que hay muchas personas, tanto las madres, algunos padres, ¿verdad? Que tienen esta preocupación desde diciembre, que cómo voy a hacer, que ya viene enero, que ya viene la entrada a clases, que esto, lo otro, empiezan a hacer presupuestos, a sacar cuentas de cuánto cuesta un cuaderno, todos los costos. Y ahorita justamente hablando con algunas mujeres, bueno, de las que conocemos así cercanas, y de ahí tenemos a 4 mujeres enfermas de este estrés. Una de ellas que se brolló en alergia, nos decía, la otra que las migrañas y así, ¿verdad? O sea, qué nivel de estrés está esto, que tendríamos que vivirlo como bonito, como compartido, ¿verdad? Esto de compartir, que no nos tendría que estresar solamente como llevarlo como con la responsabilidad de una sola persona, sino que es más liviano cuando se comparte, es más llevadero cuando se comparte, cuando se dice, pues yo asumo esto, vos lo otro, y no tendríamos que entrar en este estrés hasta al punto de enfermarnos, porque bueno, esto que tendríamos que vivir a nuestra niñez, el acompañamiento de la educación de nuestra niñez, disfrutarlo, como decía vos, Rosa, que tendría que ser un disfrute, tendría que ser esto en alegría, o sea, estas alegrías de ver que tu hijo, que tu hija esté estudiando, que ya viene el otro año escolar,
muchas veces justamente también por los costos y por la irresponsabilidad paterna, que no se vive con esta alegría, sino se vive como un estrés, al punto de que sí, muchas mujeres se llegan hasta a enfermar, a estar pendientes, porque eso es que o sí también tenemos que garantizar ese derecho a la educación, y sobre todo porque, claro, o sea, a nosotros es raro que se atienda a una mujer y que nos diga el niño o la niña no fue a clase porque no pude. O sea, o sí, esto se les tiene que garantizar sus cuadernos, su mochila, como decía también la compañera en la entrevista, aunque no les compre los zapatos, pero los cuadernos sí se los voy a garantizar. Entonces, estas cosas bonitas que las tendríamos que vivir con alegría, desde el disfrute de este acompañamiento, se nos vuelve un estrés al punto de enfermarnos. Entonces, eso también sería como practicar más esta responsabilidad compartida, no verlo como una carga, no verlo como una carga, sino también como esta alegría de que estamos educando, pero estamos educando también con calidad, con calidez, y no solamente es la educación, esto del aprendizaje, sino también este acompañamiento en lo emocional, en ir también creando niños, niñas más seguras, más, o sea, este acompañamiento emocional, afectivo, desde el amor, desde el cariño. No solamente es esto, pues lo económico es garantizarle pues que coman y ya ahí está todo, no es real. O sea, nuestra niñez también necesita de este cariño, de este afecto que le podamos brindar, de estos acompañamientos que se les dé como madre, como padre, y sobre todo compartido. No es que solamente le corresponde a una parte, porque siempre me acuerdo de una compañera que dice, las mujeres no hacemos a los hijos solas, es que tiene que haber un padre y ese padre tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde. Por eso hablamos de cómo influye el padre, ¿verdad?, en este desarrollo del niño y la niña, cómo se siente involucrado, y también reconocerse que sí es un buen padre, y para eso lo más importante, llegar a estas cuestiones y hablar desde la reciprocidad, desde el hacer las cosas integral, desde el conjunto, de llegar a acuerdo, sobre todo llegar a acuerdo, porque muchas veces estos desacuerdos, que es muy caro, sí, se habla desde lo económico también, que es una parte que ahorita está afectando muchísimo. Ya el diciembre no se disfruta mucho porque el estrés ya está preparado para enero, porque ya vienen las clases, entonces esa cuestión, surgen muchas cuestiones desde el descontento, desde la rechura, desde el enojo. Entonces no me provoca esa ternura, sino más bien me va provocando este enojo. Entonces las preguntas surgen desde ahí: cómo estoy cumpliendo, cómo estoy haciendo, cómo estoy involucrándome en la educación, es cómo estoy metiéndome, porque no es una cuestión de ayudar, ¿verdad? Es una responsabilidad de ambos, sobre todo en los padres, que muchas veces les cuesta asumir esta parte, porque ya se lo ven como que se los están exigiendo, y no se puede exigir cuando la responsabilidad ya es suya. Hablando de estos padres, ¿verdad?, que se aíslan, que se ocultan y que no les interesa, porque se ve también así como que no les interesa. Y es importante también evitar estas discusiones, trasladar este estrés a nuestra niñez, porque también eso, ¿verdad? Que muchas veces el niño o la niña te dicen, yo no quiero ir a la escuela, mejor busco cómo trabajar, así mi mamá no está preocupada. Y eso lo escuchamos mucho en niños, en niñas que te dicen no, porque muchas veces esto que decíamos, ¿verdad? Que tiene que ser bonito, que tiene que ser alegre las entradas a clase, se convierte en un estrés, y este estrés lo trasladamos a la niñez. Y muchas veces o sea, vos hablas con un niño, con una niña, les preguntas cómo están, cómo van, y ellos te dicen, mal, yo quiero mejor trabajar para poder apoyar. Entonces tenemos que, como madre, dentro de esta misma responsabilidad paterna, materna, evitar estas discusiones y evitar trasladar este estrés, estas preocupaciones a nuestro niñez, que ellos también se vivan la entrada a clases con alegría, esto de qué bonito, de voy a clase, comparto, voy a estar con otros niños, otras niñas. Entonces eso, de que vivírselo desde la alegría, no hacer estos traslados. Tenemos que tener mucho cuidado con esto también. Sí, ya en la recta final también esos disfrutes y esos triunfos de los hijos e hijas también son bonitos, desde cuando se vive desde la responsabilidad paterna, desde el estar ahí presente, no solo ser el proveedor, también disfrutar de esos triunfos de los hijos e hijas, porque también le van a dar orgullo, y ese orgullo solo se lo debe a usted, a ella,
a los hijos que quieren también prosperar y avanzar y ser algo en la vida. Entonces, ese disfrute que se viva también acompañado, siempre y cuando se pueda, ¿verdad? Llegar a acuerdos y no trasladar amarguras, arrechuras, enojos, porque también esto influye muchísimo en los hijos. Así es que nosotras agradecerle también a las personas que siempre nos están dando sus audios desde sus propias experiencias, desde sus propias cuestiones vividas, que también son parte de la vida y son parte también de estos programas que nos ayudan muchísimo para la educación. Esta es la realidad de nuestros países. Hemos presentado Rompamos el silencio. un programa de denuncia, de lucha por la justicia. Escúchanos y unite a nosotras todos los martes a las 8 de la mañana en Radio Estéreo Voz. Rompamos el silencio, donde tu voz resuena. Latinoamericano, llegó la hora y esta gente explota